Cosmos, la madurez del Hijo. Este es el tema que hoy vamos a dar a conocer, vamos a tratar con la ayuda del Señor de poder enseñar qué realmente cuando habla de cosmos y también sobre la madurez del Hijo. Es un tema que nos ayuda mucho a entender el mundo espiritual o el mundo real. Hay que conocerlo para así poder tomar ventaja del enemigo. Juan capítulo 17, verso 15 dice: no te ruego que los saques del mundo. Aparece la palabra mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Jesús, entonces, estas palabras que habla en Juan, Jesús dice: no te ruego, Padre, está hablando al Padre, Padre, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno, que usted sabe quién es el maligno, y que ellos, porque ellos no son del mundo, nosotros no somos del mundo. Ahora, en el original griego, porque estamos en el Nuevo Testamento, esa palabra mundo no está hablando de la tierra. Cuando habla de mundo, está hablando de la palabra cosmos, que significa universo, una creación o un orden. Lo mismo que menciona un texto conocido de Juan 17, 16, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Se fija cómo estos textos de Juan 17, 15 al 16, claramente nos habla, los mismos pasajes que leí anteriormente, dice: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Volvemos a palabra mundo, no habla de la tierra, habla del cosmos. Cosmos. Cosmos es, en esta palabra, de tierra habitada en orden, en gente o universo. Este es el significado más o menos de que puede tomarse como la palabra, que a veces no la entendemos mucho, decimos mundo, pensamos que es solamente tierra, pero no solamente habita eso, sino que habla de un universo. Primera de Juan 2.15, versión NBI, dice: no amen al mundo ni nada de lo que hay en sí en él. Sino alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. En este pasaje de la palabra mundo se refiere: no améis las cosas de la tierra, que aquí es muy diferente. Las cosas del mundo, aquí ya está hablando: no améis las cosas de la tierra. No améis las cosas del mundo, de la tierra. Y un texto de 1 de Juan 5.4.1, versión NBI: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. El verso 27 de Juan 14, NBI: la paz le dejo, mi paz le doy. Yo no la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Volvemos ahí en estas palabras, es la palabra original, los textos dice cosmos, que vamos a analizar bien después esa palabra. Una vez Jesús se dirigió a la gente, Juan 8:12, y le dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. Ahí también aparece, en lo original es cosmos. Yo soy la luz del cosmos. Satanás es el príncipe de las tinieblas, que el Señor lo reprenda. Juan 14:30 dice: ya no hablaré mucho más con ustedes. Jesús habla, porque viene el gobernante de este mundo, aunque sobre mí él no tiene ningún poder. Y primera de Juan 5:19, sabemos nosotros provenimos de Dios, pero el mundo entero está bajo el poder del maligno. Cuando habla aquí el gobernante de este mundo, ahí sí está hablando de la tierra. Y está bajo el poder del maligno. ¿Qué está bajo el poder del maligno? La tierra, que son dos conceptos diferentes que lo estamos analizando. Cosmos y mundo, o tierra.
Segunda de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo, con minúscula, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Cristo. La versión LBD dice: Satanás, el Dios de este perverso mundo, lo ha cegado. Aquí entonces, cuando habla de esta palabra mundo, ya está hablando del enemigo que está gobernando la tierra, porque ¿quién gobierna la tierra? El enemigo, que tiene un derecho legal, un poder limitado, que ese poder limitado se lo entregó Satanás, se le entregó a Satanás con la caída. A Satanás se le entregó ese derecho legal en Génesis 3 con la caída. Cuando Adán peca, cegó el entendimiento de mucho el enemigo, y cegó su mente también en Génesis 3 con el pecado, y a la vez también Adán delegó ese derecho legal con la caída, y ahí se transforma en Satanás, que el Señor reprenda, en el príncipe de este siglo, que el Señor también le llama como el Dios de este siglo. Juan 14:30 nos dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo. Habla Jesús, el príncipe de este mundo. O sea, significa que es un grado de principado, lo que hemos enseñado en Efesios 6:12. No tenemos lucha sino contra sangre y carne, sino contra principados. Son los arjé, los arché, los ar, los arcai, primeros en rango, primeros en tiempo, primeros en orden, primeros en todo. Este es Satanás. La creación del mundo. Génesis capítulo 1, verso 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí ya está hablando de la tierra. Se fija que son palabras que tenemos nosotros que buscarlas un poco en el original para poder entender cuándo es mundo, cuándo es el mundo que es tierra y cuándo es cosmos, que es universo. En este pasaje dice que Dios creó, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso se llama cosmogonía. Y ahí aparece la palabra tierra. Entonces Dios creó al mundo o la tierra. Esa palabra mundo, tierra, es la palabra del hebreo, porque estamos en Génesis, la palabra eres, que es un campo, una comarca, una costa, una ladera, mundo, una nación, un país, un polvo, porque es de tierra, provincia, región, suelo, terreno, territorio y tierra. En el principio creó Dios entonces los cielos y la tierra. Ahí es mundo, o el mundo, que es la tierra. El problema no es la tierra, es el mundo. Porque hay mucho que profundizar en este tema, porque la tierra no es un problema, sino que es el mundo, el sistema. Cuando habla del mundo, que ustedes no son de este mundo, lo que quiere decir el Señor es: ustedes no son de este sistema. El mundo no me ha conocido, porque el mundo es un sistema. El mundo es el sistema de la tierra. Por eso que la tierra no es el problema, la tierra es perfecta. Dios creó la tierra, los animales, las aguas, naturaleza, peces y aves, el agua. Pero nada pelea con la tierra. La naturaleza no pelea con el agua. La tierra no es el problema en sí, el mundo es el problema, porque tiene que ver con un sistema de gobierno. Primera de Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y que todo lo que yace bajo, y todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Todo el mundo. ¿Qué es todo el mundo? Tierra. El planeta Tierra. Eres del hebreo. Entonces, ¿cuál es el problema de la tierra o del mundo? El sistema. ¿Cuál es el sistema? Un sistema que la gente quiere tener más poder, que la gente quiere ser más reconocido, que la gente quiere tener muchos logros, que no es malo, pero todo tiene un límite. Pero todos quieren poder. Los políticos quieren más poder. Los presidentes quieren más poder. Un ego.
Todos quieren poder, todos quieren ser más que otro. Ese es el sistema del mundo. Por eso el Señor dice, ustedes no son del mundo. No se dejen contaminar que ustedes quieran ser mayores que los demás. En el reino somos los que lavamos los pies. Somos los que tenemos que trabajar en una humildad. Pero el mayor enemigo del hombre ni siquiera es Satanás, sino la ignorancia, que lo hemos estado enseñando en varios textos de Oseas 4:6. Cuando nosotros entendemos el tema, podemos saber que al nosotros estar buscando del Señor, nos ayuda mucho a poder saber cuándo nosotros tenemos que buscar del Señor. Porque tenemos que nosotros aferrarnos siempre al Señor en su amor y en su misericordia. Siempre. Porque el enemigo va a tratar de lo posible de que el mundo, que las personas estén bajo el poder del maligno. Y el pueblo no puede crecer porque el pueblo perece. ¿Por qué perece el pueblo? Por la ignorancia. Porque no se están buscando realmente lo que Dios quiere hacer con nosotros. Entonces es importante que al entender más nosotros este tema, podemos saber que al estar en Cristo podemos nosotros avanzar y no estar en el sistema del mundo, porque el mundo va a presentarte como una ignorancia. Oseas 4:6 claramente nos dice. ¿Y quién gobierna este mundo con la ignorancia? El enemigo, el Dios de este siglo. Efesios 2:2 también nos menciona, en los cuales anduviste en otro tiempo, según la corriente de ¿qué? De este mundo, la corriente de esta tierra, o la corriente del mundo del sistema, conforme al príncipe de la potestad del aire, el aire que ahora opera en los hijos de desobediencia, el espíritu. El príncipe de la potestad del aire es el espíritu que está gobernando en muchos lugares. Hay principados, hay potestades, pero todos se rigen bajo el gobierno del enemigo. Colosenses 1:13, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó de su reino, del reino al reino amado, del reino de las tinieblas, nos trasladó al reino de Dios. El Hijo vino porque Él es la luz del mundo. No es el problema la tierra, es el problema del mundo. Espero que puedan entender los dos conceptos. Porque cuando habla de la tierra no es la mala. Pero cuando hablamos del mundo, ahí hay un problema, porque hay un problema en la gente, en las personas. Juan 8:23 dice, Jesús le decía, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo, le estaba diciendo a las personas. La versión K2 dice, Yahshua les dijo, ustedes son de abajo, yo soy de lo alto, ustedes son del mundo, yo no soy del mundo. Si nosotros estamos en este mundo, pero sí pertenecemos a la eternidad. Versión TNM, así que él pasó a decirle, ustedes son de las regiones de abajo, yo soy de las regiones de arriba, ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Lo que quiere decir el Señor es de que todo el reino de Dios es gobernado por el sistema de Dios, que es de los cielos, de las alturas del reino, de lo alto. Y nosotros estamos aquí en la tierra, pero también pertenecemos a el reino del Señor en los aires. Marcos 16:15, y le dijo, vayan por todo el mundo y anuncie la buena nueva a toda la creación. Y le dijo, vayan a toda la tierra. Le dijo, o sea, no le dijo vayan a toda la tierra. Esto es importante entenderlo. Recuerde que el problema no es la tierra. ¿Cuál es el problema? El mundo. ¿Y qué es el mundo? El sistema. Por eso Jesús le dijo, vayan al mundo.
No le dijo vayan a la tierra, vayan en sí al mundo. Versión BLS, Jesús le dijo vayan por todos los países del mundo y anuncien las buenas noticias a todo el mundo. Porque en el mundo hay personas, en este sistema hay personas. El país no es la tierra, son los sistemas que gobiernan, los países, los pueblos, todos los sistemas que gobiernan el mundo. En la tierra está el mundo. En la tierra gobierna un sistema y ese sistema es el que colapsa todo lo que es un imperio. Por eso que lo que quiere decir es ve al mundo, ve al sistema y deja ahí la luz. Eso es lo que está diciendo el Señor. Porque tú eres luz del mundo, no de la tierra. Tú eres luz del mundo, no eres de la tierra que fuiste enviado a la tierra, sino nosotros somos hijos de Dios. No solamente somos de esta tierra, somos también peregrinos. Ese es otro tema también, porque estamos aquí de paso aquí en la tierra. No estamos en el mundo, ni somos de la tierra, somos peregrinos. Mire qué importante ahora, porque ya hablamos que hay diferencia de tierra y lo que es el mundo. El problema no es la tierra, sino el mundo, el sistema, el que gobierna. Y nosotros, por eso el Señor dice, ustedes no son de este mundo, no son de esta tierra, sino son peregrinos. Primera de Crónicas 29:15, versión BLA, dice, porque somos forasteros y peregrinos delante de ti. Así somos. Versión castellana, emigrantes y extranjeros somos delante de ti. Versión Dios habla hoy, pues ante ti como extranjeros que están de paso. Así somos nosotros. Estamos aquí en esta tierra, en este sistema del mundo, como forasteros, como peregrinos, como migrantes, como extranjeros que solo estamos de paso. La versión PDT dice, porque ante ti somos más que inmigrantes, viajeros temporales. Así que así estamos nosotros en la tierra. Somos inmigrantes, viajeros temporales. Así que no ame tanto las cosas del mundo. Que es bueno tener la casa, sí. Es bueno tener el carro, sí. Pero no lo ame más, porque eso no se va a ir con usted. Eso se va a quedar para el anticristo. Versión BLA, porque somos forasteros y huéspedes delante de ti. Y versión K2, porque en tu presencia somos residentes temporales, solo pasando por aquí. Mire qué bonita esta versión K2. Eso quiere decir que nosotros estamos aquí en la tierra, en este mundo, en este sistema, pero estamos aquí en la tierra, en este mundo, como personas temporales. Somos residentes temporales. Solo estamos aquí de paso. No somos de la tierra, somos del cielo. No se trata de la fe, se trata de la fidelidad. Hebreos 11:13. Todos estos murieron sin fe, sin haber recibido la promesa, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptado con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos expatriados sobre la tierra. Qué hermoso lo que nos habla el Señor. Hebreos 11:14. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Pues mire qué importante este texto. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. ¿Qué es eso? La gente no busca patria, sino busca casa, ropa, zapatos, auto, carro, trabajo, economía. Nosotros tenemos que entender que nosotros estamos viviendo en el gobierno de Dios. Todo eso se añade. Los hijos buscan el reino de Dios. Mateo 6:33. Va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas
todas estas cosas os serán añadidas. La casa, el carro, se va a añadir, pero primeramente buscar el reino de Dios. Patria es patris, del griego, que significa hogar celestial. Mire qué interesante, porque ni siquiera usted toma el concepto como patria de aquí la tierra, sino que la palabra que nuestra patria está en el cielo, de ahí viene el original. Patria es patris, que es hogar celestial. Tu patria no es tu país. Mi patria no es Chile. Tu patria no es México. Tu patria no es Perú. No es Guatemala. No, tu patria es el hogar celestial. Y la versión PDT de Hebreos 11:16 dice: pero ellos aspiraban a una patria mejor, un país celestial. Por eso Dios no se avergonzó de ser su Dios y les preparó una ciudad celestial. Mire qué hermoso todo esto, porque nuestra patria no es nuestro país o los que estamos en un cierto país. Esa no es nuestra patria. Estamos aquí como residentes, como inmigrantes temporales, porque nuestra ciudadanía no está aquí en esta tierra, menos en este mundo, en este sistema, sino está en el cielo. Nosotros tenemos la patria del cielo. Qué hermoso. Jesús nació en Belén, creció en Nazaret, vivió en Capernaum, pero de ninguno de esos lugares él vino. Lo digo de nuevo. Jesús nació en Belén, creció en Nazaret, vivió en Capernaum, pero en ninguno de esos lugares él vino. Juan 6:41. Yo soy el pan que ha bajado del cielo. Mire qué hermoso. O sea, lo que nos está aquí diciendo el Señor es que el Señor claramente nos dice: mi patria no es de Belén, no es de Nazaret, no es de Capernaum, no es de Israel, no es de la ciudad santa. Mi patria es porque yo soy el pan que ha bajado del cielo. Mi patria es el cielo. Así nuestra patria también es el cielo. Versión Juneyman. Murmuraban pues los judíos acerca de él, porque dijo: yo soy el pan que descendió del cielo. Versión NBE. Los judíos del sistema del mundo lo criticaban porque había dicho: yo soy el pan bajado del cielo. Entonces Jesús tiene una patria en el cielo, y nosotros también tenemos una patria en el cielo. Ya le mostré los textos bíblicos en que no somos de la tierra, no somos de este sistema del mundo. Cielo del griego es ouranos. Recuerde que Jesús dijo: yo soy el pan que he bajado ¿de dónde? Del cielo. Y nosotros también somos ciudadanos del cielo. Cielo es entonces del griego ouranos, que es elevación, morada de Dios. Mire qué interesante. Nosotros somos de la elevación, somos de la morada de Dios. También dice felicidad, porque en el cielo hay felicidad, también hay poder, también hay eternidad y celestial. Qué hermoso como el Señor nos habla cuán importante es nosotros saber que somos del cielo, no de la tierra. No es de donde naciste. Ahí te pusieron, tú eres de algún lugar, porque no es de donde nosotros nacimos. Ahí te pusieron. ¿Dónde te pusieron? En México, en Guatemala, Venezuela, en Chile, Nicaragua, en Perú. Ahí te pusieron, pero no naciste ahí. Tú eres del cielo. Jesús ante Pilato, Mateo 27, verso 11, dice: Jesús compareció delante del gobernador, y éste le interrogó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Tú lo dices. Verso 10. Pilato entonces le dijo: a mí no me hablas. ¿No sabes que yo tengo autoridad para soltarte
y que tengo autoridad para crucificarte? Jesús le respondió: ninguna autoridad tendrás sobre mí si no te hubiera dado de arriba del cielo. Por eso que el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Wow. El quien lo entregó a él, ¿quién es? Judas. ¿Cuándo vino el reino de Dios entonces aquí a la tierra? Es la pregunta que estamos analizando según este pasaje. Por eso es que es importante que usted entienda en que lo que usted está viviendo aquí no es de la tierra. Así que lo que está viviendo es temporal. Es que, pastor, el problema de la enfermedad va a ser temporal. La economía, temporal. El problema con la emoción, el problema del miedo, todo eso es temporal. ¿Por qué la gente te critica? ¿Por qué la gente te ataca? Porque eres extraterrestre. Usted dirá: pero pastor, sí, extraterrestre significa fuera de la tierra. Ese es el significado de extraterrestre. No es que usted, no es que no me va a atender más y dice: oh, el pastor me dijo que yo soy una marciana, yo soy un marciano. No, no dije eso. Extraterrestre. ¿Qué es extraterrestre? Fuera de la tierra. Nosotros somos fuera de la tierra. Amén. Entonces, ¿cuándo vino el reino de Dios a la tierra? Mateo capítulo 25, verso 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Sistema. Versión BAF dice: venid vosotros a quienes mi Padre ha bendecido, recibid vuestra herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. La otra versión BLA dice: desde el principio del mundo. Versión Evan Socio dice que está preparada desde el establecimiento del mundo. Pero nosotros pertenecemos a la nueva ciudadanía. Mateo 10:7. Y cuando vayáis predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Mire qué importante. Porque cuando el Señor está hablando esto, está diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. O sea, ya está entre nosotros. Por eso Jesús dijo: el reino de los cielos se ha acercado, porque Jesús quiso decir: yo soy el reino. Jesús le dijo en este mensaje que hay que predicar, que no hay que predicar. ¿Por qué? Porque él sabía que tú predicarías tu propio mensaje. Jesús le dijo. Jesús dijo claramente que este es el mensaje. Prediquen: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Prediquen: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Enseñen que la salvación, que el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Jesús le dio orden a sus discípulos: vayan y prediquen, vayan y anuncien. ¿Por qué el Señor le dijo tanto que predicaran y que anuncien? Fue la primera instrucción que le dio a sus discípulos: vayan y hagan discípulos a las naciones. Porque él sabía que nosotros empezaríamos a predicar nuestro propio mensaje. ¿Predicaríamos de qué? Jesús nos le dijo: vayan y prediquen de los milagros, prediquen de las sanidades, prediquen de los prodigios, prediquen de que vamos a tener la iglesia más grande, prediquen de que hay la prosperidad. Jesús jamás dio esa instrucción. Jesús le dijo: vayan y hablen que el reino de los cielos se ha acercado, vayan y hagan discípulos a las naciones. Esa es la orden. Pero ¿qué predican? ¿Qué se predica hoy? Milagros, sanidades, prodigios, iglesia más grande, prosperidad, que no es malo eso, pero tiene un límite. La prioridad no es eso. La prioridad es buscar el reino de Dios y su justicia. Las tinieblas no comprenden la luz. Mateo capítulo 25, verso 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Dice heredad el reino. Cuando Adán fue puesto en Edén, vino el reino. El reino se estableció cuando hizo Edén, porque Edén era un lugar especial. Edén no solamente era algo que el Señor lo hizo, sino Edén era un lugar preparado con algo específico. Cuando Adán cayó, el sistema tomó el control. Mire qué importante todo eso.
Por eso es que es importante entender que cuando vino el reino de Dios en Edén, estaba la patria de Edén. Pero por el pecado cayó el sistema en el mundo. ¿Y qué es el sistema? El que controla el gobierno, la política, los gobernantes, la salud, en la educación, en el desarrollo social, en la economía. Todo esto lo gobierna el mundo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Un texto muy conocido. Este fue el primer texto que yo me aprendí de niño, porque íbamos a las calles, los puntos de predicaciones, de 2 en 2, predicando, y me crié casi toda la vida en las calles predicando este texto. De tanto que lo escuché, me lo aprendí de memoria. Pero yo pensaba que ahí, como dice Valera, amó al mundo. Pero en el original dice que amó al cosmos. Él envió a su Hijo para salvar el cosmos. O sea, amó al cosmos. ¿Por qué? Porque el cosmos no es solamente el cosmos no es la Tierra. El cosmos es los soles, lunas, tierra, planetas. Todo eso es como el Señor amó al cosmos, no al mundo, no a la Tierra. Por eso es que son conceptos que a veces nosotros nos enredamos, porque pensamos que mundo, cuando dice mundo, es la Tierra. El mundo es el sistema de la Tierra. Pero Dios no solamente amó la Tierra, sino que amó al mundo, sino que amó todo el universo. Recuerde que Tierra es la palabra eres, que es diferente. Avanzo. ¿Quién se dio entonces ese derecho legal a Satanás de ser el príncipe de este siglo o al Dios de este mundo? Adán con la caída. Génesis 3, se dio ese derecho legal y el hombre tenía un derecho legal de vivir aquí, pero el enemigo tomó ese derecho legal con la caída y ahí se transforma como el Dios de este siglo. Lucas 4:6 dice, el diablo le dijo, tomad este dominio, su gloria te daré. Mire que atrevido el enemigo. Todo este dominio, le dice, todo este dominio y su gloria te daré, pues a mí me han sido entregados y a quien quiero yo lo doy. Aquí el enemigo atrevido va donde Jesús en la tentación y tienta al Señor. Le dice, todo este dominio, toda esta gloria yo te daré, pues a mí me ha sido entregado. Ahí aplica lo que hablaba anteriormente, en que todo lo que es el reino de Dios fue dado de Edén con la caída, fue dado a Satanás cuando Adán falló. Y cuando lo va a tentar, todos estos reinos te daré, lo que estaba diciendo es que a él se lo dieron. ¿Quién se lo dio? A Adán con la caída. Se dio ese derecho legal. Se dio y se transforma en el príncipe de este siglo. Por las rebeliones del cielo y el caos y la tierra, el Señor tiene que reconciliar todas las cosas, lo que menciona Colosenses 1:20. Por medio de él, a reconciliar todas las cosas. ¿Por qué? Por las rebeliones. Habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. El Señor vino a reconciliar todas las cosas para que en él nosotros seamos bendecidos. Él quiere reconciliar todo. Por eso que Dios te puso aquí en la tierra con un fin de que tú eres una semilla. Si pongo una semilla en una mesa, he quebrantado la ley de Dios. Porque si coloco esa semilla en la mesa, yo quebranto la ley de Dios. ¿Por qué quebranto la ley de Dios? Porque la semilla no es para una mesa. No es para que se coloque en un mueble. No es para que se coloque en cualquier lugar. La semilla se coloca en la tierra para que dé su fruto. Nosotros nacimos obedeciendo a la palabra de Dios. Eso significa en que todo lo que Dios nos da es para que nosotros podamos ser prosperados, ser bendecidos a través de la luz de la palabra del Señor. Juan 15:5 dice, sin mí nada podéis hacer. Dependemos de Dios. ¿Por qué a veces viene tanto problema? Porque a veces no estamos dependiendo de Dios. La madurez divina, Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos
a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios en condición de hombre maduro. Eso es lo que Dios quiere hacer. Tenemos que llegar a la condición de maduros. Ya no podemos estar todo el tiempo con la leche. Ya ese tiempo creo que ya pasó. Pasable, que tú el tercer año, cuarto año, quinto año, ya está pasable que puedas darte leche, pero ¿cuántos años llevamos el Evangelio? No sé cuánto tu tiempo llevas en Cristo, pero ya si llevas más de 2 años, entonces ya tendría que estar crecido, 3 años, 4, otros llevan mucho tiempo. Entonces tenemos que madurar, porque hay 2 tipos de madurez, la madurez natural y la madurez divina. Son 2 cosas diferentes. ¿Qué es la madurez natural? Ejemplo, una niña de 15 años ¿puede quedar embarazada? Sí, claro que sí. Puede quedar embarazada una niña de 15 años. Pero el hecho que quede embarazada esa niña de 15 años no la hace madura. Se fija que no es lo mismo que va a ser una función de grande. Va a dar a luz, pero no es madura, porque no está en la madurez del desarrollo de su cuerpo. Una fruta verde. Hay cosas que están envueltas en la inmadurez. Está verde. Hay cosas que vienen en la inmadurez. ¿Tú te comerías un tomate verde? Bueno, a algunos les gusta, pero por lo general el tomate verde no es muy bueno. ¿Tú te comerías un plátano verde? Por lo general el plátano verde está duro. Casi por lo general siempre nos comemos las cosas que están maduras. Pero cuando algo está verde no lo comemos, porque no es muy grato. Ahora, la madurez natural se considera con estar completamente desarrollada, un desarrollo total a una persona que se le puede enseñar más o menos o que se le puede entrenar. No es lo mismo estar aprendiendo o hacerlo vivirlo, son cosas muy diferentes. Por eso que nosotros tenemos que vivir el Evangelio. Si hablamos de un Dios de poder, si hablamos de un Dios de milagros, van a venir resultados que te hagan vivir eso. Porque el Evangelio por testimonio. Una persona puede ser tocado, pero nunca puede quizás llegar a ser transformado. Judas fue tocado, pero nunca fue transformado. Nunca llegó a la madurez. Muchos estudian, pero nunca lo practican. Te lo enseñaron, pero no lo has practicado. ¿Se fija que son cosas muy diferentes? Porque muchas veces te enseñan algo, pero no lo has practicado, no lo has vivido. Es como un doctor que le enseñaron. Luego se graduó, pero nunca operó a nadie. A pesar de que se preparó 5 años estudiando en universidades, le dieron diploma, se graduó, pero después nunca quiso operar. O sea, no está haciendo la práctica. Una fruta inmadura puede hacer daño. Escuche esto. Una fruta inmadura puede hacer daño. Por eso que nosotros aquí siempre comemos una fruta que esté madura. Porque la fruta que está madura es rica. No comas nada que sea verde. O sea, verde significa que no haya madurado. Porque si esa fruta no ha madurado, te va a hacer daño. Hay gente que está comiendo frutas que no han madurado. Wow. Escuchan tantas voces. Escuchan a tal predicador, de allá, de acá. Escuchan tantas voces que después no van a escuchar la voz de su pastor. Comen tanta comida que se enferman porque comen puras cosas verdes. Y escucharon y sonó bonito y lo tomaron, pero no lo hicieron, no lo vivieron porque era una fruta verde. Una fruta inmadura, una fruta verde puede hacer daño. Hay una fruta en Jamaica que se llama aque. Esa fruta en Jamaica es esta. Se llama aque. Y se ve como muy rica. El aque es una fruta que si no se la come cuando está madura, es venenosa. Mire qué interesante todo esto, así es la naturaleza. Se ve una fruta muy agradable, o se ve como bien con esos colores bonitos, se ve como que es una fruta muy rica, pero el aque
es una fruta que no se puede comer cuando no está madura, porque es un veneno. Mire el contraste, ¿eh? Por eso que hay mucha gente que está como el aque. Comieron el aque, pero no estaba maduro, y por eso están enfermos. Están en depresión, están tristes, porque escucharon otras voces y no escucharon una voz madura. Aún así, nosotros tenemos que saber qué voz estamos escuchando. Aún también tenemos que saber a quién estamos siguiendo. Porque si tu líder es un aque y no ha madurado, ya sabes lo que va a suceder. Ya me queda poco. Por eso que Dios nunca hace niños. Dios nunca hace niños. Si quiere que seamos como niños, pero Él nunca hace niños. Por eso, Adán y la mujer nunca los creó bebé. ¿Por qué? Porque un niño no se le puede pasar un arma, porque es peligroso para él y para su entorno. Ahora, el niño no maduro es peligroso. Ahora, Adán y la mujer fueron hechos adultos, que tomaron malas decisiones, pero lo hicieron consciente, que no es lo mismo que un niño, que el niño no está consciente de lo bueno o de lo malo. El niño lo va a hacer creyendo que algo es bueno. El niño va a tomar un arma y lo va a tomar como un juguete. Pero el maduro va a tomar un arma y va a saber que está consciente que eso es un peligro. Así nosotros también tenemos que hacer, porque Dios no da nada a un niño. Dios no le puede dar algo a un niño, porque es peligroso. Dios no te va a dar su llamado, su ministerio, porque eres niño, porque eres niña. Hasta que hayas alcanzado una madurez, Dios te va a dar lo que corresponde. Wow, está profundo eso. Si una niña de 15 años se le coloca un traje, ese traje hermoso de novia, y si esa niña de 15 años pequeña no ha crecido y se le coloca ese vestido de novia de una mujer madura, ¿qué sucederá en esa niña? Con ese traje lo ensuciará, lo arrugará, porque no tiene el porte ni la madurez para usarlo. Hay gente que es niña, hay gente que es niño, se coloca un traje de adulto, lo ensucia, lo arruga, no le queda. ¿Por qué? Porque no ha alcanzado la madurez. Estoy hablando espiritualmente. Por eso es que hay mucha gente que se molesta por todo. No le gusta la corrección, no le gusta la disciplina, no le gusta que le digan la verdad, se molestan, se taiman y dicen, no, yo me voy de la iglesia, yo me voy de acá, yo no obedezco. ¿Por qué? Porque son niños, porque son niñas. Quieren siempre que le estén diciendo, como no sé cómo se dice en otro país cuando le botan los chanchitos. En Chile se dicen los chanchitos. Que siempre le estén sobando ahí, para que, como tomó leche, hay que estarle sobando la espalda para que bote. Así hay gente que tienen ya 30, 40 años, pero todavía le están sobando la espalda, porque son niños o son niñas. Quien no quiere madurar tiene una resistencia al maduro. Aquí aplica Efesios capítulo 4, verso 12, a fin de capacitar a los santos. Eso es lo que Dios quiere hacer, pero a gente madura. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos a ¿qué? A la unidad de la fe y del conocimiento pleno en el Hijo de Dios, a la condición de ¿qué? De hombre maduro. Cuando dice hombre, está hablando también de mujer. Dios quiere que madures, para que ya no seamos ¿qué? Niños sacudidos por las olas y llevados por la tierra de allá para acá, por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres con artimañas engañosas de error. Mire qué importante todo esto. Por eso que hay gente que no crece, porque está niño, esta niña no crece, es guiado sacudido de un lado para otro por artimañas de errores o doctrinas de demonio. El reino es madurez. No se califica porque eche usted fuera demonio. No se califica porque usted echa un espíritu inmundo, porque haga milagros. No se califica por eso la madurez. El reino califica si sabe primero servir con su don. Jesús no vino a ser servido, sino a servir,
lo que menciona Mateo 7, 22, 23. Muchos me dirán, he aquí el Señor, 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 no profetizamos en tu nombre, no echamos fuera demonios, no hicimos milagros, y entonces declararé, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Que lo que está diciendo es, nunca tuvieron un encuentro personal, nunca ustedes recibieron, ustedes fueron inmaduros, fueron inmaduras. Habría que todo el tiempo, como los Gálatas carnales. Pablo le llevaba vianda, se perdió en la vianda porque eran carnal y ustedes son niños, todavía no hay que darle leche. ¿Se fijan qué importante es la madurez? Y ya estoy terminando. ¿Cuántas veces quizás nos hemos equivocado en algo? Muchas veces. Aún con su don. Aún con el don nos hemos equivocado. Porque el reino de Dios se califica por su servicio, su carácter y su madurez. La definición más pura de maduro es la palabra estirar. Es algo que no se puede alcanzar, es algo que es algo perfecto. No se estira, es algo perfecto. Pero el hombre natural en esa palabra lo ve imposible. El ojo del hombre significa que está totalmente desarrollado. En el ojo del hombre significa estar totalmente desarrollado. Nosotros tenemos que, en nuestra visión, tenerla desarrollado. Pero ¿qué pasa? Muchas veces la prueba produce madurez. Y la prueba es tu proceso. Escuche esto, que es la voluntad de Dios. Un embajador es más poderoso que un senador, y un alcalde, y un diputado. La posición más poderosa es de un embajador. ¿Lo digo o no? Un embajador es más poderoso que un senador, porque el senador está ligado solamente a su lugar. El alcalde está ligado a una comuna, a un país, a un lugar específico. Un diputado a un lugar específico, a una posición. Pero la posición más poderosa es de un embajador. Tú eres más poderoso que todo cargo humano, porque eres embajador del reino de Dios. Segunda de Corintios 5:20. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos. Mire qué interesante. Reconciliaos con Dios. Somos embajadores de Cristo. O sea, tú eres más importante que el presidente de tu país. Esto como que le pasó volando. ¿Por qué? Porque él es solamente un presidente de un lugar, pero tú eres un embajador. Embajador del griego, la palabra presbeu. Presbeu, que significa un representante. Somos representantes de Dios en la tierra. Tú eres un embajador, la posición más poderosa de más que un poder político, más que un presidente. Cuando un embajador hace un juramento a su cargo, con la mano hacia el corazón, y la otra en la Biblia, jura cumplir su oficio. Cuando un embajador hace un juramento, deja de ser una persona común. Del momento en que tú aceptaste a Cristo como tu Salvador personal, hiciste un juramento, un pacto. Te serviré, Señor. Te serviré todos los días de mi vida. Hiciste un pacto. Romanos capítulo 10, verso 9. Tu nombre fue escrito en el libro de la vida. Aceptaste a Cristo como tu Salvador. Quedó escrito en un acta, en un pacto en el cielo, con el juez, con el abogado, con los que estaban ahí escuchando todo ese antecedente. Por lo tanto, tú ya no eres una persona común. Wow. Usted no es solamente una persona. Usted se convierte en un país. No es una persona. El embajador, ¿quién lo sustenta? El país. A todo embajador lo sustenta el país. Y somos nosotros ciudadanos del país del cielo. Recuerde que le hablé anteriormente, Jesús vino de una patria del cielo. Usted lo sustenta el país del cielo, la patria del cielo. El problema es que usted es muy religioso, no lo entiende. Pero la voluntad de Dios es que venimos de ese país. La inmadurez son emociones caídas. Quieres poder. Esas son las emociones caídas. Quieren poder. El poder estar en tu cizaña. Dios te dio el poder. Y ahí lo que he mencionado otras veces, el que hablo positivo o negativo, que lo enseñé hace poco, a veces no entendemos eso. Pero Dios quiere darnos la libertad de ser mejores todavía.
porque la inmadurez no cambia. Si te llama la atención tu pastor, tu líder, porque anda en desorden, ya quiere buscar otra iglesia. No voy a la iglesia, muchos dirán, no voy a la iglesia porque son hipócritas. La pregunta, ¿en tu familia hay hipócritas? No voy a la iglesia porque en la iglesia hay puros hipócritas. En tu trabajo hay hipócritas. No me congrego, no busco porque todos son hipócritas. En tu escuela, en la universidad, en el lugar donde te rodeas, ¿hay hipócritas? Claro que sí. Entonces, ¿dejarías tu familia por los hipócritas? ¿Dejarías tu trabajo por los hipócritas? Claro que no, ¿verdad? Entonces, congrégate. Entonces, sigue congregándote acá como lo estamos haciendo de lunes a domingo. Wow. Este es el texto, esta es la palabra. Por eso que si quieres ser libre, madure. Aunque era hijo, aprendió obediencia porque lo padeció. Hebreos 5:8. Aunque era Jesús el hijo, pero aprendió. Mire qué interesante. Jesús dice que aprendió. No es que él no sabía, él aprendió obediencia. ¿Cómo? Obedeciendo. Lo raro de este texto dice que aprendió obediencia. Dios no necesita aprender porque ya Él es la verdad, porque Él es ya la divinidad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿qué quiere decir este texto? Analicémoslo, versión BAT. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento, aprendió a obedecer. ¿Cómo Jesús aprendió a obedecer? Mediante el sufrimiento. Ay, que no me gusta sufrir. Entonces, nunca vaya a madurar. Si estás en el sufrimiento, estás aprendiendo. Proceso es sufrimiento, es igual a madurez. El oro se procesa para llegar a ver realmente es oro, pero nadie quiere pasar por el fuego. Queremos la bendición, queremos no ser atacado. Si estás siendo atacado, si hay problemas, si hay enfermedades, estás en un proceso de sufrimiento, porque los sufrimientos no dan un proceso de aprender. Obedecer es un aprendizaje. Por eso que Jesús, Filipenses 2:7, ya terminó, se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, ¿hasta dónde? Hasta la muerte, y la muerte en la cruz. Génesis 3:19 está escrito: del polvo nacemos y al polvo volveremos. Jesús no podía morir como hombre, ni volver al polvo, porque Jesús no nació del polvo. Eso está profundo. Por eso que la madurez es parte de la perfección. Madurez es lo que la Biblia llama perfección, hasta llegar a la madurez como hombre perfecto. Qué importante entonces todo lo que hoy hemos dado a conocer a través de la palabra del Señor. Todavía me quedaba, mire todo lo que me queda, pero ahí se la voy a dejar. Y después le regalo este libro. Cuán importante entonces nosotros es ver, estaremos maduros. Por eso el tema era cosmos. Como que es muy diferente a lo que es tierra, como que es muy diferente a lo que es el mundo. ¿Quién nos gobierna entonces a nosotros? ¿Será que nos gobierna el mundo? Por eso recuerde que el Señor dijo: ustedes no son de este mundo. Pero a veces nos gobierna el mundo. ¿Cómo? Con el problema económico, con la renta o el arriendo, que la luz, que el agua, nos preocupamos. Y es normal, pero no puede pasar a mayores que eso me absorba más que Cristo, porque yo dependo de la ciudadanía del cielo. Pero ¿por qué nosotros no recibimos? Porque buscamos más la añadidura. Hacemos lo contrario, como que somos al revés, hermano. El Señor dice: buscar el reino de Dios, su justicia. Tú andas buscando la prosperidad, andas buscando la sanidad, andas buscando ser sano. Hacemos lo contrario. Dios dice: no busques eso, porque yo te lo voy a dar. ¿Cuándo te lo voy a dar? Cuando tú busques el reino. Pero como no entendemos, hacemos lo contrario. Dios le dijo a Adán y a la mujer: de todo árbol del huerto comerá. Pero ellos ¿dónde se fueron? A comer de lo que tenían prohibido. ¿Quién lo entiende? Y después decimos: Señor, ¿por qué estoy así? Porque comiste lo prohibido, o porque estás haciendo cosas prohibidas. Entonces, madurez significa depender completamente de Dios. Cosmos, la madurez.